La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan ustedes a través de Radio Santa Rosa en la amplitud modulada 1500 kilociclos, la frecuencia modulada 105.1 en todo el sur de Lima, Villa El Salvador y toda esa zona nos están escuchando a través de Radio Santa Rosa en frecuencia modulada. También en Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, Radio Veritas, Cucayel y Radio Cepagua. En la Convención nos están viendo también por la plataforma de Facebook de Radio Quillabamba. Los saludamos a todos nuestros amigos de la Convención. Igual pasa en Puerto Maldonado, nos ven y nos escuchan también por toda la Amazonía. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Otra red de emisoras que se unen a esta transmisión es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, donde nos escuchan bastante, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Rapumac Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, estamos en los aplicativos móviles y también estamos en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p, donde es colocado el programa todos los días. Bien, Rosa María, muy buenos días, 21 de agosto del año 2020, el año de la pandemia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, acá, como todos ustedes, sobreviviendo, aguantando encerrada, porque parece que ese es el plan o la estrategia que tenemos los peruanos. Ayer hemos tenido 2 conferencias de prensa casi en simultáneo, vamos a conversar de ambas. Pero primero a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Lima, en toda la red en el Perú y afuera del Perú también, hay que estar muy atentos porque después de lo que hemos escuchado ayer, pues se va a necesitar mucho la participación de ustedes. ¿De qué se trata? El presidente de la República convocó a una conferencia de prensa a las 12:30. Desde el día anterior, la conferencia episcopal había convocado a una conferencia de prensa a las 12:30. Se le había reclamado al presidente en varias oportunidades, en las últimas 2 semanas sobre todo, la ausencia de liderazgo, ¿no es cierto? O la ausencia de un plan compartido o socializado sobre qué hacer con la pandemia. Ayer el presidente arrancó primero, raro, puntual, pero arrancó primero que la conferencia episcopal, y señaló que, nos vamos a una vacunación masiva, lo cual está muy bien, nadie puede quejarse de eso, que el Perú está haciendo ya toda clase de trámites para conseguir las vacunas y que probablemente en 6 meses, 4 a 6 meses, se comience la vacunación en el Perú. ¿Esta es una buena noticia? Por supuesto que es una buena noticia, pero algunas cosas que dijo el presidente, incluso respecto a la vacuna, a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, señalaba como un gran triunfo que, digamos, la DIGEMIT no se iba a demorar 6 meses en admitir la vacunación, sino que lo iba a hacer en 15 días. Como si no fuera su propia administración. Es la administración de este gobierno la responsable de que la vacuna no demore 15 días en ser admitida en el Perú, sino demore 24 horas en ser admitida en el Perú. ¿Se dan cuenta? O sea, es como si fuera ajeno a la propia administración y a las propias carencias de la administración pública. Pero bueno, el presidente siguió, habló del bono, ya sabemos los problemas que tiene logísticos el bono, son muy serios. Esta semana hemos vuelto a ver gente en los bancos de la nación haciendo colas para cobrar pensión 65, para ir a pedir el bono que en muchos casos no está, o se trata de personas que no lograron cobrar el primer bono. Mucha confusión en las instrucciones, mucha confusión en cómo hacerlo. Y el presidente ha dicho ayer que, bueno, van a usar los colegios, pero como si fuera un plan a futuro, y no están empezando a repartir el bono la próxima semana.
Ahí creo que todo el mundo comenzó a molestarse un poco. Y luego, lávate las manos, ponte tu mascarilla, tú mismo eres. Vino la etapa de preguntas y las cosas se pusieron peores. Una pregunta de Canal N que el presidente no solamente evadió, sino que parece que no entendió. Le preguntaron justamente sobre las colas en los bancos y cómo esta estrategia era un fracaso. Y dijo, ¿cómo va a ser el bono un fracaso? Y la estrategia logística de la entrega del bono, sí, pues, no es un éxito, ¿no? Si tú le estás diciendo a la gente que no se aglomere, no la pones pues a aglomerarse, ¿no? Por un lado. Luego, perdón, hemos tenido acá un pequeño accidente, pero ya lo hemos solucionado. Luego se cayó la cámara. De la desesperación popular, no te preocupes. Se cayó la cámara. No, ya estamos arreglándola acá en un instante, pero era... ¡Ay! De nuevo. Se vuelve no te preocupes. Vamos a ver, estamos como el presidente, se nos cae la estrategia. Bueno, entonces... Pero es que no hay Rosa María, eso de las preguntas que no se contestan, dinos a nosotros que acá nos tiramos los cabellos cada vez que preguntábamos, rarísima vez nos han contestado, ¿no? Rarísima vez. O sea, nosotros hemos contestado hemos preguntado sobre aglomeraciones en mercados, hemos preguntado sobre, sobre el tema de contactos y rastreo, hemos preguntado cosas que hasta el día de hoy no tienen respuesta, bueno, porque no tenían respuesta, eso es lo más grave de todo. Pero cuando se le pregunta al presidente por una estrategia de comunicación, se lo preguntan dos medios grandes, como Canal N y y RPP, y no tienen una estrategia de comunicación, de mensajes claros. Por ejemplo, bono, perfecto. ¿Quién tiene que ir al banco? ¿Quién no tiene que ir al banco? Espérate un ratito, espérate una semana, ¿cuándo te toca? O sea, ese bono no es para ti, ya tuviste el otro, ahora te toca la próxima semana. Pensión 65 te la vamos a llevar a tu casa. O sea, eso es una estrategia de comunicación. Y además, en una estrategia de comunicación, tú le dices a cada destinatario, en su idioma, de la forma en la que él pueda recibir mejor el mensaje, qué es lo que tiene que hacer o qué esperas de él. No es lo mismo dirigirte a niños que dirigirte a personas de la tercera edad. Ayer una señora mayor se quejaba conmigo y me decía, estoy harta de que me digan vulnerable y me encierran dentro de mi casa como si yo fuera algo que tienen que abandonar, que tienen que descartar la sociedad. Es horrible. Sí, pues el mensaje es horrible. O sea, acá le estás diciendo a todos los viejos del Perú, bueno, estás viejo ya, te voy a encerrar en tu casa y nadie quiere verte. Tienes que tener otra forma de acercarte a la población. Ya, no, tampoco. No me pareció interesante al presidente. Y miren, hay profesionales estupendos en el Perú, en el mundo de la publicidad, de la comunicación estratégica. Hay gente que ha estudiado, ¿no es cierto?, que tiene mucha capacidad y que lo haría gratuitamente para ayudar al Perú, pero con un sentido, con un propósito. En fin. Luego habló la conferencia episcopal con una carta al Perú, en un sentido muy espiritual y pastoral, que es importante, sobre, digamos, la necesidad de utilizar este tiempo para agradecer, para convertirse, ¿no es cierto?, las personas, pero luego planteaba un proyecto, pasar a la acción, un plan que se llama Resucita Perú Ahora, cuyo detalle vamos a conocer de todas maneras en los próximos días. Pero la conclusión que uno saca, luego de escuchar al Estado y a la Iglesia, y escuchar voces de la sociedad, es que te están diciendo, sálvese quien pueda. Ya lo habíamos dicho desde la semana pasada. Bueno, pero no puedes salvarte solo, pues, porque en una epidemia la enfermedad es contagiosa. Y de ahí sí necesitas salvarte con todos, porque si no, el contagio continúa. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Cruzarnos de brazos y esperar la muerte? ¿O encerrarnos los que tenemos los medios? A mí, como siempre le digo a la gente, si fuera por mí, yo no tengo ningún problema en quedarme encerrada en mi casa 6 meses.
todo lo compro por teléfono, me lo dejan en la puerta, me da lo mismo que me pongan toque de queda el domingo, o el lunes, o el martes, o el miércoles. Para mí todos los días son iguales. Me dedico a transmitir estos programas, hago las cosas en mi casa, leo, estudio, preparo mis clases. Por cierto, no tengo que salir de mi casa, pero esa no es la realidad del Perú. Pretender que esa es la realidad del Perú, ese es el desastre. Porque claro, si no queremos contagiarnos es bien sencillo, te encierras un año y no te contagias nunca. Pero esa no es la realidad del Perú, tenemos que trabajar con la realidad. ¿Cuál es la realidad del Perú? 70% de informalidad, 50% de la población que vive al día, que no tiene ahorros para comprar comida para un mes, que no, un tercio de la población urbana que no tiene refrigeradora, un 60% del país que no tiene cuenta de banco. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Primero, es evidente que el plan Taita no va a llegar a todos y no va a llegar a donde tiene que llegar. ¿Por qué no va a llegar a donde tiene que llegar? Porque el Estado no está trabajando con data cierta. Si la data del Estado fuera absolutamente rigurosa, se hubiera hecho toda con pruebas moleculares y se sabría exactamente dónde está avanzando la enfermedad, bueno, sí podrían llegar a donde tienen que llegar preventivamente, pero llegan reactivamente cuando ya el hospital está colapsado. Entonces va a ser difícil que lleguen a donde tienen que llegar y lleguen de la manera masiva en la que tienen que llegar. Suena muy bien en un titular que se vacunaron a, no sé, 1.000 niños y que hubo consulta gratuita para 2.000 ancianos y se hicieron 3.000 pruebas moleculares. Suena bien. Entonces, es una gota pues en medio del mar. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Es lo que nos toca ahora. Y creo que es lo que la Iglesia está apuntando. Entonces, primer asunto, y ahí nace la participación de la sociedad. Oxígeno. O sea, para las personas que están enfermas, el oxígeno es medicina. Es la principal medicina y en algunos casos es la única que necesitas. Es medicina. Entonces necesitas poner oxígeno. Pero ustedes dirán, pero una planta de oxígeno nos hemos enterado que no es muy cara. No, no es muy cara. ¿Por qué? Porque el oxígeno, la materia prima, la tomas del ambiente. ¿No es cierto? La comprimes, le sacas los gases que no son buenos y la colocas al 93, 94, 95% pureza y eso le das al paciente y le salvas la vida. Muy bien. ¿Se pueden hacer plantas de oxígeno en el Perú? Sí, la Universidad Católica ya tiene su prototipo que ya está funcionando. Muy bien. ¿Cuántas plantas de oxígeno necesitamos? Muchísimas. Muchísimas. Como dijo Monseñor Barreto, esto es como los 5 panes, ¿no es cierto? Y los 2 peces. O sea, esto va a ser la multiplicación de los panes porque se necesitan muchísimas. Cada provincia del Perú debería tener una planta de oxígeno. ¿Cuántas provincias tiene el Perú fuera de Lima? 186. ¿Se dan cuenta? 186 provincias. No todas necesitan hoy una planta de oxígeno, pero digamos que 100 sí. 100 plantas de oxígeno. Algunos hospitales del Estado tienen planta de oxígeno y está funcionando. Algunos hospitales privados tienen planta de oxígeno. También hay proveedores privados pequeños de oxígeno y hay un proveedor o 2 proveedores grandes de oxígeno. Eso es lo que hay. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica en todo el Perú? Colectas para comprar plantas de oxígeno. Y ahí están Iquitos, Chimbote, Chachapoyas, Hilo, en fin, donde también está la empresa privada. O sea, Buenaventura ha puesto una planta en Iquitos. CIDR Perú está poniendo el oxígeno en Chimbote, por lo menos para el hospital regional. Southern está poniendo oxígeno en Hilo y en Arequipa. Cerro Verde está poniendo oxígeno en Arequipa. Corona está poniendo el oxígeno para Huancayo. O sea, la empresa privada, Las Bambas, está poniendo toda la planta de oxígeno para el hospital de Apurímac, para el hospital regional. ¿Por qué el presidente de la República no fue a tocarle la puerta a la Sociedad de Minería y Petróleo y decirles, señores, necesito oxígeno, ustedes tienen plantas, las sacan y las ponen al servicio del Estado peruano? Y lo hubieran hecho con muchísimo gusto. Lo están haciendo de manera particular, porque en el Estado nadie los acoge, nadie los convoca. De pura boca, pero nadie los convoca. Hace 5 meses que esto debió haber sido un plan, pero en fin, no se hizo. Hay que hacerlo. Entonces, lo primero es organizar el oxígeno. ¿Por qué? Y aquí viene nuevamente el aparatito. ¿Qué sucede con esta enfermedad que era tan desconocida y que poco a poco vamos conociendo? Sucede
que ustedes tienen que tener, si es que están contagiados y no lo saben, tienen que medirse la oxigenación que tienen en su cuerpo. Y eso es como un termómetro. Por ejemplo, yo ahorita tengo 98. Estoy perfecta. Muy bien. Pero si tengo 94, me tengo que comenzar a preocupar. Y de ahí para abajo. Me tienen que poner oxígeno. Inmediatamente. ¿Por qué me tienen que poner oxígeno? Porque si me ponen oxígeno cuando estoy en 94, 93, 92, 91, 90, yo salgo adelante de la enfermedad. Me lo pusieron a tiempo. Pero si yo voy con esto en menos de 80 a un hospital del Estado, ya me estoy muriendo. Mis pulmones están destruidos. Llegué tarde. Me voy a pasar 2 o 3 semanas agonizando en un hospital para finalmente morir. Pero si yo hubiera sabido, yo que no tengo muchos síntomas, tengo un poquito de malestar, tal vez me duele la garganta, ¿no? Y me mido, y resulta que tengo 90, tengo que poner oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como los termómetros, esto tiene que estar en todas partes. Como sociedad, tenemos que ponerlos en todas partes. Mientras se construyen plantas de oxígeno, esto lo tenemos que poner en todas partes. ¿Cómo hacemos? Cadenas de farmacias, bodegas, sitios de venta, de lo que fuera, ferreterías, lo que fuera. ¿Cómo hacemos? Vale 200 soles el aparatito. ¿Usted no cree que en su localidad los empresarios chiquitos no puedan ponerse uno para todo el barrio? Yo creo que sí. Con gel te desinfectas, lo pones tu dedo, al siguiente lo vuelven a desinfectar y lo vuelven a poner, porque esto sirve para todos. Esto se lo pueden poner todas las personas de una misma casa. Pero cuando vas a hacer una compra, te lo ponen. Si vas a la farmacia, todas las farmacias deberían tener esto para uso del público, para medirse. Esa medición preventiva ayuda a que la gente diga, ah, no, necesito oxígeno, no estoy bien. Ya, y ahí viene el siguiente problema. Ya sé, ya tengo el conocimiento. El conocimiento es poder, o sea que ya sé. Bueno, ahora necesito el oxígeno. Entonces hay dos posibilidades. Sí. Permíteme hacer una acotación y acá nos están recordando. Ayer yo fui a buscar el oxímetro y he encontrado desde 150 hasta 250 en la avenida Emancipación. Yo esperaba ir a Iraoka, pero en Iraoka pues las colas son muy largas, pero y hay bastante. Fui con el doctor Valieri, estuvimos viendo los oxímetros y me dice que con tal que midan bien, con buenas pilas, no hay problema, no hay que comprar uno de marca ni nada por el estilo, así que puede comprar usted en una situación. Sí. Es como un termómetro. Esto no te cura, te da información. ¿Okay? Así es. Entonces, ¿y compraste finalmente, Abel? Sí. Ay, qué bueno. Tengo 99. Estamos bien. Estamos bien. Incluso si usted tiene síntomas, incluso si usted sale positivo en una prueba rápida o en una prueba molecular, esto es lo que le permite estar tranquilo. Hay otras formas, un médico puede evaluar a una persona sin esto, pero hay que tener entrenamiento para ver cuántas veces levantas el pecho en un minuto, o sea, eso implica un entrenamiento un poquito más avanzado. Pero esto en todas partes, lo reitero, en las bodegas, en las ferreterías, en las farmacias, en todas partes. Vas a la esquina y dices, hermanito, ¿me prestas un ratito para medirme? Y ya. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si no estás bien? Tienen que darte oxígeno. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer lugares donde la gente reciba oxígeno, que puede ser la posta, no tiene que ser el gran hospital, puede ser la parroquia, puede ser tu casa, puede ser cualquier lugar donde te den oxígeno y que un médico te evalúe, te dice, hermanito, ya te vamos a dar, no sé, pues 1 litro por hora, en fin, lo que corresponda, ¿no es cierto?, chiquito, o te vamos a dar más, te monitoreé y te dicen qué cantidad de oxígeno te tienen que dar. ¿Ok? Eso es lo importante. ¿Y qué otras cosas puedes tomar para sentirte un poco mejor?
porque también el doctor te va a decir, mira, vamos a tomar acitromicina, te van a dar un paracetamol, en fin, una pequeña evaluación. ¿Y qué hace esa familia? La familia de alguien que tiene a alguien enfermo, sea en el hospital, en la posta, en su casa, ya no sale, pues. Porque si esa persona está enferma, miren, lo más probable es que toda la familia está enferma. Ya no sale esa familia. Y ustedes dirán, de nuevo como al principio, así que fácil, ¿y qué come? Si esas personas viven al día, si hay varios que están trabajando en el mercado, donde fuera, están... Ahí es donde entra la acción social de nuevo. Porque ¿qué pasa si la parroquia se organiza y empadrona a todas las familias que necesitan comida durante 15 días? Y supongamos que esta es una parroquia que tiene, no sé, 40 manzanas, ¿ok? Y tiene 100 familias en esta dificultad. Y le asegura, a través de un comedor o a través de los víveres llevados a la puerta de la casa, que va a tener comida 15 días. Y a cambio esa familia no sale. Corta la transmisión. Pero esa familia necesita ayuda. Y la ayuda tiene que llegar ¿de quién? De la comunidad. Porque así como hoy día tú ayudas a tu vecino, mañana te puedes ayudar a ti. Entonces, si es una comunidad que tiene un comedor, ese comedor tiene que saber que hay una familia en la otra cuadra que necesita que le lleven desayuno y almuerzo todos los días, porque no tiene. Y hay 4 o 5 personas que están encerradas ahí porque están enfermas, o porque podrían estar enfermas, y hay que llevarles la comida 15 días. Y luego, cuando esta familia esté bien, podrá ayudar en ese comedor, podrá devolver, podrá trabajar y devolver, pero por ahora tiene que ser ayudada. Y así ir barrio por barrio. ¿Quién puede movilizar esto? Los alcaldes, los párrocos, cualquier persona interesada del barrio que diga, dirigentes vecinales, que dicen, ¿saben qué? Acá tenemos que organizarnos. A ver si nosotros nos organizamos entre nosotros para estar bien. Habrá barrios que no necesitan mayor organización porque las personas que viven ahí sí tienen los medios, pero la mayoría de los barrios no tienen los medios. Basta con que tú le digas a tu vecino de al lado si necesita algo. Empecemos por ahí. Lo llamas y le dices, oye, o le tocas el timbre, ¿necesitas algo? Voy a ir al mercado a comprar, te traigo. Sobre todo si son personas mayores, si hay una madre soltera con niños pequeños. Ese interés en el otro es el que nos va a salvar a todos. Pero hay que promoverlo. Y yo creo que ahí la iglesia tiene un plan que va a funcionar. Porque, les reitero, tienes que ponerle la comida a la gente, más allá del bono. Porque si el bono es universal y los que están mal, digamos, son 30.000 y le doy el bono a 8 millones, se diluye, ¿no es cierto? No está mal que le den un bono a gente que se ha quedado sin trabajo, en general. Pero la ayuda que necesitamos urgente es la ayuda a la gente que está contagiada, para que no salga. Y si no sale, se interrumpe el contagio y baja la enfermedad. Eso es lo que se ha hecho en todas partes del mundo. Pero en todas partes del mundo, señor, usted no puede salir, se queda dentro de su casa, usted. El resto puede ir a trabajar, pero usted sí se tiene que quedar en su casa. Le vamos a traer toda la comida, las medicinas que necesita, la atención médica que necesita, y si se pone grave, lo llevamos al hospital. Pero le ponemos el oxígeno en su casa. Y usted va controlando con este aparatito. No necesitas un enfermero y un médico parado junto a ti todo el día. Necesitas que alguien te atienda y que pueda por WhatsApp coordinar con un médico. Le diga, doctor, me está bajando, ¿qué hago con el oxígeno? ¿Se dan cuenta? Pero eso significa, digamos, un cambio de organización. Está clarísimo que eso que estoy explicando el Estado no lo va a hacer. Si en 5 meses no lo ha hecho de manera universal para todos, olvídense, no lo va a hacer. El Estado ya está en, ¿sabes qué? Los vacuna a todos y se acabó el problema. Así es, así es. Con muchas contradicciones, ¿no? La ministra Macetti el otro día en una entrevista en La República dijo claramente que no se podía vacunar a 30 millones de peruanos. Y ayer hemos escuchado que van a vacunar a 30 millones de peruanos. Pónganse de acuerdo, aunque sea en el discurso, no digo en la acción, pero por lo menos en el discurso, ¿no? Ojalá vacunen a todos los que tengan que ser vacunados.
Y además la lógica te dice que no tienes que vacunar a los 30 millones de peruanos. Ojo. Todo depende del tiempo de inmunidad de la enfermedad, que todavía no está claro. Es un asunto todavía en estudio. Es una enfermedad muy nueva. No sabes si te repite, no te repite, cuánto tiempo ya no te va a repetir, si es letal en la repetición o no. Todo eso está en estudio. Pero supongamos que sí repite. Supongamos que necesitas 2 vacunas. Pero supongamos que hay un grupo de la población que cuando llega la vacuna tiene inmunidad. No necesitas vacunarlo. Entonces, todo esto implica tener buena data. Y el problema es, como hemos visto ayer con Raji Burkun, que el gobierno no la tiene. No la tiene porque la recolecta mal, porque es inconsistente, porque te das cuenta que hay cosas que no cuadran para una persona que ni siquiera es buena en matemáticas, hay cosas que no cuadran. No hay buena data. Y por eso esta operación Taita no tiene mucho sentido, porque van, claro, buscan gente en extrema pobreza que necesita ayuda siempre, antes de la pandemia también. Y la van a necesitar después. Pero eso no significa que corten la velocidad de contagio, ni mucho menos. No la cortan. No cortan la velocidad de contagio. Y es lo que estamos pidiendo, por favor. Corten la velocidad de contagio. ¿Por qué? Porque... ¿Aló? ¿Me están siguiendo? Te escucho, Rosa María. Sí. Hemos tenido una... Sí, lo que pasa es que creo que estamos teniendo una accidentada transmisión hoy día. No estábamos... Parecía que se había perdido la transmisión, pero bueno, acá estamos de nuevo. Entonces, claro, estamos en una situación en la que nos tenemos que organizar. Hay varias iniciativas. Por ejemplo, en el Cusco, hay una iniciativa que se llama Cusco Te Cuido, donde están la Cámara de Turismo, hoteles de Cusco, Casa Andina, Intercorp. Entonces, entre varios, están armando una estrategia para Cusco, para la ciudad del Cusco. Y así hay que ir. O sea, si usted vive en el sur de Lima, bueno, entre las parroquias del sur de Lima, el alcalde, el Club de Leones, los Rotarios, los Boy Scouts, quien sea, pero entre todos organizar un sistema para poder atender, como digo, básicamente la provisión de oxígeno, la provisión de pulsioxímetros y la alimentación de las familias que tienen que quedarse en su casa. Y nosotros como medios de comunicación tenemos que organizarnos a hacer campañas de comunicación porque el gobierno no las va a hacer. Que sean un poquito más precisas y se acoplen a las estrategias comunitarias que estamos teniendo de manera privada. No hay otra forma. Y los alcaldes que quieran y puedan y tengan el liderazgo van a tener problemas también porque les van a decir que no pueden gastar la plata, que la malversación, que todo lo vive por haber, pero los alcaldes que puedan y quieran se sumen a estas iniciativas y si quieren las lideren. Tienen una estupenda oportunidad de liderazgo. Si yo soy un alcalde que conozco a mi gente, que conozco a mi barrio, que conozco a mis manzanas, yo sé dónde vive mi gente, más o menos, ¿ya? Y con la ayuda de otros, como mis líderes vecinales, más o menos puedo empadronar a las familias que están en la familia. Vamos adelante. Pero si vamos a esperar que el Estado nos ayude, olvídense, no hay forma. Estamos perdidos. Bueno, ya estamos con el doctor Carlos Rivera para hablar de asuntos también importantes que se nos van pasando en la pandemia. El Congreso tiene una tarea crítica. Y este Congreso, después de que he escuchado un video donde un congresista dice que soy congresista y no sé ni lo que voto, es aterrador. Bueno, este Congreso tiene que elegir al Tribunal Constitucional. O sea, es una tarea enorme. Así como hay que decirlo antes de irnos a la pausa, la Junta Nacional de Justicia tiene que elegir ahorita al jefe de la OMPE. Lo que he visto ayer ya te deja con la boca así abierta, ¿no? Dávila Huertas, en el programa 2020, establece con toda claridad, ¿no? Porque está ahí en la documentación. El señor de apellido Pérez, hay solo 2 candidatos, un candidato de apellido Corbeto y un candidato de apellido Pérez. Bueno, el señor Pérez ha mentido en su hoja de vida, ha plagiado el 23% de su plan de trabajo, ¿no es cierto? Y está en la última etapa. Entonces, ¿qué meche pasó? Y además, según Mávila, es muy cercano a APP. No es plagio, es copia, va a decir. No, pues, o sea, si eso es la Junta Nacional de Justicia, hemos cambiado moco por babas, pues, ¿no? Y además,
imagínate, este candidato impugna la presencia en el jurado del señor Aldo Vázquez, que es una persona absolutamente honorable, el hombre es casi un santo, lo hemos tenido nosotros en el programa muchas veces. ¿Por qué? Porque ha sido vicerrector de la Universidad Ruiz de Montoya, la Universidad Jesuita en el Perú, y el otro postulante, el señor Corbeto, ha sido profesor de esa universidad. Es ridículo. O sea, por supuesto se inhibió y el resto de la Junta dijo, no, pues, es ridículo, tiene que estar en la votación final. ¿Por qué? Porque el señor Aldo Vázquez se dio cuenta que había algo raro pues en el plan de trabajo de este señor y no le puso el puntaje que él aspiraba a tener. Pero que ahora que está plagiado lo retiren el puntaje, ¿no? O lo retiren del concurso. Esto es una vergüenza. ¿Cómo vas a tener una persona que plagia el 23% de un plan de trabajo en un concurso de A2? Y quiero creer que la Junta no sabía. Me han dicho, una fuente ahora en la mañana me dijo, no, por caso, la Junta se acaba de enterar. Ah, ya, bueno, tomarán los correctivos del caso, ¿no? Ya están ahorita, a la vuelta de la esquina, la próxima semana, eligen jefe de la OMPE. Pero falta la entrevista final. Terrible. ¿Cómo se les ha podido pasar eso? La verdad, bueno, es que a nadie se le ocurre que alguien va a plagiar. O sea, en un concurso de A2, mi plan de trabajo, Wikipedia. Están locos, pues, ¿no? En fin. Bueno, esta experiencia se va a servir para la que viene ahora, que es elegir al Tribunal Constitucional. Que valgan verdad, y lo que estamos viendo en el Congreso es un concurso de intereses particulares. Ha habido una broncaza esta semana para elegir a la mesa directiva de la comisión que va a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Ah? No han ni siquiera empezado, ya se están matando. ¿Para qué? Querían poner al señor Luna Gálvez de vicepresidente del comité de selección. El señor tiene un problema con la justicia. En fin, vamos a la pausa y regresamos. Vamos, Rosa María. Creo que les va a explicar mejor que yo. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Radio La Decana; Juliaca, Radio San Valentín; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Huancayo, Radio Estación Solar; el Vicareto Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo; Ametagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Y bueno, efectivamente estamos con el doctor Rivera de IDL para hablar de, desastrosa situación en la que vivimos, pero todos podemos estar peor aunque usted no lo crea. Se tiene que elegir en el Congreso un tribunal constitucional. Y aquí está en juego mucho, porque no es cambiar un miembro o dos miembros, es cambiar todo el Tribunal Constitucional y dejarle al gobierno que entre un Tribunal Constitucional. Hemos perdido un poco la comunicación con Rosa María Palacios. A ver, vamos a tratar de... Rosa María, se ha congelado la imagen. Vamos a ver un momentito, por favor. Bien, mientras Rosa María retoma con nosotros, les contamos que la Iglesia ayer presentó 266 proyectos que se están haciendo a nivel de todo el Perú en esta pandemia, 264 de las parroquias y 2 hechas por la Conferencia Episcopal Peruana. Así es que eso quería rescatar de la exposición de ayer de los obispos del Perú. Este plan Resucita Perú, y bueno, ya no, como dijo Rosa María hace un momento, nos queda solamente organizarnos, porque de lo que hemos entendido el día de ayer, lamentablemente parece que no vamos a tener más que esperar la vacuna, según lo expuesto por el presidente de la República. Así que vamos a organizarnos las parroquias, vamos a organizarnos las instituciones, la sociedad civil se tiene que organizar, ya que el Estado nos ha dicho ayer que esperemos con tranquilidad la vacuna. ¿Tenemos ya, Rosa María? ¿Todavía no? Algo ha pasado, un momentito, les pedimos por favor. Y el doctor Carlos Rivera, el abogado de IDL, está también a la espera, si está
¿no? Y para conversar un poco sobre el tema de el interés que hay en algunos grupos políticos del Congreso de la República para con la elección del Tribunal Constitucional. Ahí está, ya está Rosa María. Rosa María, qué día tan accidentado. Sí, así he estado porque, aunque te parezca increíble, he estado tratando de ponerlo en la cámara por la que transmito normalmente y he terminado poniéndolo en el celular, que parece que vamos a tener que transmitir por acá, y ahora sí, no, vamos a poderlo transmitir por acá, pero en fin, estoy tratando de entrar por acá. Nada, le preguntaba al doctor Rivera, ¿me escucha, doctor? ¿Ahora sí? Sí. No, le preguntaba al doctor Rivera si es que era el mejor momento, digamos, para elegir un tribunal constitucional. ¿Qué problemas podría haber? Mira, hay varios elementos que tomar en consideración, Rosa María, ¿no? Primero, el Tribunal Constitucional es un órgano muy importante en nuestro sistema, no solamente de justicia, sino en nuestro sistema político, ¿no? El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es un órgano que está compuesto por 7 personas, jueces constitucionales, ¿no es cierto? Pero como tú bien has dicho, Rosa María, los jueces son elegidos por un determinado periodo de tiempo, 6 años, ¿no es cierto? Pero en este caso, el 3 de junio del año pasado, o sea, hace 14 meses, ¿no es cierto? 6 de los 7 jueces del Tribunal Constitucional formalmente cesaron en su designación. Es decir, el 4 de junio formalmente ya no eran jueces del Tribunal Constitucional. 14 meses después siguen en sus puestos porque el Congreso no ha tenido la capacidad de desarrollar un proceso de elección y de designación lo suficientemente transparente y correcto como para que, digamos, el país esté satisfecho con esa decisión. De hecho, una de las razones por la que se convocó a un nuevo Congreso fue justamente que se le encargaba una tarea política fundamental, que es justamente renovar al Tribunal Constitucional. Y ahí han comenzado los problemas. Estos problemas, Rosa María, como tú recordarás, no son recientes en el Congreso de la República. Yo diría que en las últimas 2 décadas siempre hay problemas para la elección del Tribunal Constitucional, ¿no? Recordemos el tema de la repartija, en los años siguientes también. Siempre ha habido. La Constitución exige que del número de congresistas, los jueces del Tribunal Constitucional tienen que ser elegidos con 2/3 partes. Por lo tanto, se necesita un acuerdo político lo suficientemente consistente para obtener en promedio 85 u 87 votos, ¿no? Que no es cualquier cosa. Cuando hay congresos que no hay una mayoría significativa, ese acuerdo político se vuelve mucho más complicado. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Ese Congreso está en funciones, se ha designado una comisión, ¿no es cierto? Y ahí han comenzado los problemas sobre los cuales hemos comenzado a llamar la atención. Esta comisión tiene un congresista, me parece un señor Ruiz de San Martín, si no me equivoco, que es el encargado de organizar la comisión, ¿ok? Y en la primera sesión se han presentado los problemas más delicados porque hay una coalición que, digamos, no es reciente en el Congreso, Rosa María, tú lo has estado notando, es una coalición que se ha ido forjando en las peores muestras de legislación que puede tener el Congreso de la República, UPP, Podemos, a veces un sector del fujimorismo, Acción Popular, ¿no es cierto? Y ese sector es el que decide en esa primera reunión postular al señor José Luna Morales. Y las objeciones han comenzado ahí, ha habido un entrante, porque creo que sí hay una justificación de carácter político, y yo diría inclusive de carácter legal y ético también, porque el señor Luna Morales es el hijo del señor Luna Gálvez, dueño no le digo líder, sino dueño del partido Podemos, ¿no es cierto? Y que más allá de las discrepancias políticas, tiene problemas con la justicia, ¿no es cierto? Tiene problemas con la justicia. Y lo que hemos venido viendo en los últimos tiempos es de que los problemas de designación de los jueces del TC en el Congreso de la República han estado dirigidos a tratar de cumplir un objetivo muy concreto.
controlar el Tribunal Constitucional. Creo que en las últimas 2 décadas el Tribunal Constitucional ha dado muestras de la máxima relevancia que tiene como órgano judicial y de revisión de los procesos judiciales y de las decisiones judiciales del Poder Judicial, y de control político sobre lo que hace el gobierno o el propio Poder Legislativo. Y por eso es que el Tribunal Constitucional creo que está siendo visto desde hace mucho tiempo como una suerte de botín político, ¿no? Y por lo tanto, no es nada bueno que una persona vinculada a asuntos judiciales, en el que su propio padre está comprometido con delitos de lavado de activos, en los que, recordemos, él mismo está comprometido con actos absolutamente irregulares de beneficio a miembros del anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, no es una persona que venga con los mejores antecedentes de manejar y de relacionarse con instituciones vinculadas al sistema de justicia. Y creo que han hecho bien un sector de congresistas, integrantes de esa comisión, que han cuestionado la posibilidad de que él sea el presidente. ¿Y por qué razón? Porque es conocido que en el Congreso de la República, seas presidente de una comisión ordinaria o seas presidente de una comisión especial, tienes el manejo de la comisión, ¿no es cierto? Y tienes la posibilidad de un poco ir manejando las circunstancias. Yo creo que el interés de Podemos va por ahí. Espero no equivocarme. Da la impresión, en relación a lo que hemos estado viendo, de la forma como Podemos ha ido pretendiendo vincular con el sistema judicial, creo que el objetivo está más o menos cantado y pintado. Podemos quiere manejar la comisión de designación de jueces del Tribunal Constitucional porque hay intereses que van más allá de simplemente la renovación del TC. Y eso creo que es un peligro latente en este momento. La comisión está entrampada, me parece que no hay una fecha de siguiente reunión de la comisión y tendremos que ver. Creo que la salida a ese desentrampe es que, así como en otras oportunidades, el escándalo público, la crítica, haga retroceder esos intereses y se designe a un congresista con no tan malos antecedentes y que tenga una vocación estrictamente democrática y de conducir un proceso de designación. Ojo que ahí viene un asunto muy importante. En los últimos, por lo menos 2 o 3 elecciones, los congresos anteriores, Rosa María, renunciaron a elegir en la forma que la ley dice que se tienen que elegir, que es justamente haciendo un concurso público, que es lo que corresponde, ¿no? Así como los jueces de la Corte Suprema tienen que presentarse a un concurso público, en el caso del Tribunal Constitucional, la ley dice que es lo mismo. Pero las graves deficiencias de acuerdo político del Congreso ha llevado a que los jueces del TC, incluyendo los 6 que tienen que salir, sean designados más que por un concurso, por un acuerdo político entre las bancadas del Parlamento. Ese es el problema. Ahora, estamos viendo, por ejemplo, que la Junta Nacional de Justicia se ha conformado con un concurso público. Guste o no guste, pero se conformó. La Junta Nacional de Justicia está haciendo concurso público para el jefe de la OMPE, que es lo que manda la ley. Renier, el Congreso no puede ser ajeno a esta hora y costumbre porque, digamos, eso costó un gabinete. Cuando Salvador del Solar se presenta al Congreso, eso es lo que pone en cuestión. Estaban escogiendo a dedo. Y digo, señor, queremos un mecanismo transparente de concurso público para que la gente conozca a estos magistrados. Hoy día, por ejemplo, nos enteramos que un concursante a la OMPE ha plagiado su plan de trabajo. Bueno, gracias a que es un concurso lo podemos saber. Si no, no lo sabríamos. Sí. Ese es el problema del oscurantismo. Pero sí. Haces bien en recordar que justamente la razón por la cual Salvador del Solar el 30 de septiembre hizo cuestión de confianza fue justamente la elección de un miembro del Tribunal Constitucional que estaba siendo elegido al puro estilo de la elección no democrática, sino dedocrática, al dedo. Además era inclusive familiar del anterior presidente del Congreso. Sí, claro. Lo que se quiere superar es eso justamente, ¿no? Es eso. Además, no solamente vamos a elegir a uno, vamos a elegir a 6 miembros. Ahora, van a decir, el único que queda es el señor Ferrero. Ahora, le van a decir, pero doctor, en realidad usted sabe que el Tribunal Constitucional representa las corrientes políticas del país. Siempre ha sido así. Desde que Álvaro Orlandini fue presidente del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, y el actual, unos son más fujimoristas, otros son más amigos del PPC, otros son más de izquierda, y que eso es inevitable, porque
responden al voto de parlamentarios que a su vez representan corrientes políticas. ¿Es así o sí realmente podemos tener un tribunal técnicamente puro, tecnócrata? No, me parece que no, eso no existe en realidad, no, menos en el Tribunal Constitucional, porque en realidad el TC no solamente revisa causas judiciales, habeas corpus, amparo, habeas data, sino también creo que los tribunales constitucionales después de la Segunda Guerra Mundial han tenido un desarrollo y no solamente controlan la ley, el texto expreso de la ley, sino también controlan los actos políticos. Y eso me parece que es de verdad uno de los avances más notables, lo que además me parece lo que le da la relevancia política y constitucional a una elección de esa naturaleza. Yo no dudo que las personas que postulan a ser jueces del Tribunal Constitucional tengan posiciones políticas o una ideología política, no tengo ninguna duda. Pero inclusive el ejemplo que tú has dado, Rosa María, de cuando fue elegido Luis Alba Orlandini, que fue inclusive ministro, en fin, dirigente de Acción Popular, pero creo que inclusive esas elecciones han tenido la virtud de elegir personas que tuvieron algún vínculo político, que era notorio que tenían una vinculación o una ideología, pero que cumplieron un rol, yo diría, muy importante en la consolidación del Tribunal Constitucional. Es decir, asumieron que eran jueces de un tribunal autónomo, independiente, y desarrollaron esa labor en esa dimensión. Creo que el problema viene cuando se pretende trastocar ese concepto y pretender tener una suerte, las bancadas pretenden tener una suerte de representante en el Tribunal Constitucional. Y eso creo que es, ¿no es cierto? Y por eso es que el ejemplo que hemos puesto, que tú ponías, del señor, el primo del expresidente del Congreso, claro, en realidad estaba yendo simplemente para cumplir una tarea política, y en realidad ese no es el rol de un juez del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, el tema es el vínculo, y hemos tenido jueces del Tribunal Constitucional apristas, digamos, sí, no carnetizados, pero apristas, incluso que después han postulado a cargos públicos dentro de la lista del partido aprista. Es decir, todos los gobiernos y todas las tendencias políticas aspiran a capturar el tribunal, como aspiran a capturar la Corte Suprema, a veces para hostilizar al enemigo, ¿no?, y facilitar las cosas adentro, o a veces para imponer una visión. Y lo que te dicen es, oye, la izquierda quiere tener sus jueces, pues los caviares quieren tener sus jueces. Y claro, porque si ellos van a tener los suyos, nosotros no podemos tener los nuestros también. Sí, claro. Creo que esa es la dinámica, y esa es un poco la forma como se conduce. El problema es que cuando las bancadas, me parece, toman esta decisión de que yo quiero tener mi representante porque el otro también lo quiere, creo que ahí se distorsiona absolutamente el proceso de elección de los jueces del TC. Y por eso es que el 30 de septiembre y en los meses siguientes se fue adelantando posiciones en el sentido de que se tenía que retornar obligatoriamente a un proceso de selección transparente y de concurso público, que da la posibilidad, como sabemos, el ejemplo de los postulantes al jefe de la OMP, da la posibilidad de que se conozca quién quiere ser juez del TC, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus virtudes y qué tipo de problemas puede tener. El ejemplo de la designación del primo del señor Olaechea en realidad es el mejor en el sentido contrario. Se designa una persona que tiene mayor antecedente y que cuando lo escuchamos en las declaraciones públicas que vino haciendo luego del cierre del Congreso, nos dimos cuenta que era más que juez, lo que quería hacer es un operador político. Y eso me parece que puede destruir lo que el Tribunal Constitucional ha ido avanzando en casi 2 décadas desde el retorno a la democracia en el Perú. Así es, pero he conocido, hay que decirlo, a muy buenos postulantes en el pasado, muy buenos, realmente profesores de Derecho Constitucional, gente con larga trayectoria en investigación, en publicación, que justamente los paraban en el camino porque no tenían relaciones políticas. Y ellos venían y te contaban la historia, ¿no? Yo no conozco a nadie, no soy amigo de nadie en el Congreso, y como no tengo relaciones políticas, no voy a pasar con toda esta carrera dedicada al derecho constitucional, y simplemente no pasaban. Sí, eso, de hecho, ese ha sido una circunstancia que creo que también ha inhibido a varios muy buenos constitucionalistas que tiene el país de someterse a una suerte de, ¿cómo llamarlo? A un linchamiento político, ¿no? Porque no solamente van a exponer su trayectoria
académica, sino también no están dispuestos a que sean vapuleados sobre la base de intereses meramente políticos, ¿no? Además, que el Congreso tendría que dar... Claro, y es por eso que a veces ha terminado recurriéndose al mecanismo a dedo. Exacto. Porque dicen, oye, los que se presentan son de baja calidad, y es verdad. Y si hacemos un concurso entre los que se presentan, la calidad es muy baja, entonces vamos a tener que invitar, y le digo, usted puede mencionar decenas de casos, yo también, de gente de primera, que no se ha presentado porque se presentó una vez, la trataron pésimo y salió escaldada, dijo, nunca más, ¿a qué me presento? ¿No? Y muy buenos abogados. Mira, y creo que se suponía que este Congreso de la República tenía esa tarea, que comenzaba, creo yo, con dar las muestras, no solamente de confianza, las muestras de transparencia y las muestras suficientes de que el proceso va a ser un proceso no solamente transparente, sino democrático, correcto, ¿no es cierto? Y que termina por elegir a las mejores personas y a los mejores constitucionalistas. Lo que ha ocurrido esta semana, en realidad, comienza a dar muestras de todo lo contrario, de que lo que se quiere es un poco manipular esa comisión para escoger a jueces que puedan ser proclives políticamente a un determinado sector, a una determinada coalición en el Congreso, y de esa forma copar el Tribunal Constitucional. Por eso es que esa primera reunión y los resultados de la misma han enviado el peor mensaje posible en el momento de una instalación de esa comisión. Ojalá que eso se rectifique, porque si no, vamos a tener que pensar que mejor no elijan a los jueces del Tribunal Constitucional, pero eso creo que es malo porque en realidad no podemos tener un Tribunal Constitucional que se supone que es el órgano que controla la Constitución y la mayoría de sus jueces han superado el plazo de designación que la Constitución propiamente establece. Ojalá que no lleguemos, Rosa María, a circunstancias. Recuerdo yo que César Landa, por ejemplo, ¿no es cierto? Creo que superó 2 o 3 años del plazo formal que tenía la Constitución hasta que dijo, me voy, hasta aquí llegué. Lo mismo hizo, ¿no? O sea, me parece que hay que evitar eso, justamente, para que no se maltrate el que ha consolidado el Tribunal Constitucional en los últimos años. Pero no es mejor esperar hasta agosto del próximo año, porque es que lamentablemente el resultado puede ser muy malo. O sea, mire lo que ha pasado con la censura al gabinete cateriano. O sea, eso es lo que yo creo, puede presentarse un excelente candidato y que lo terminen humillando en público. Sí. O sea, y ha sucedido en el pasado. Sí. Y además, como dice cuando dice un litigante, ¿no? ¿Quién es mi juez? O sea, ¿quiénes son los jueces en este caso? Personas que no tienen muchas veces ninguna formación jurídica y lo que tienen es una consigna política. Entonces, es el problema de mezclar las dos instituciones, ¿no? El Congreso con el Tribunal Constitucional. Ese es el problema. Sí, de hecho que sí. Habrá que pensar, ¿no es cierto? Yo sigo creyendo que el mensaje que ha enviado esa primera reunión, en la que es evidente que se quería copar la comisión, a mí me parece que es un poco tomando en cuenta los antecedentes de la actuación de Podemos, de UPP, de un sector de la bancada de AP, ¿no es cierto? Exacto, y es el peor antecedente, ¿no? Si esto continúa de esa manera, me parece que habría que pensar, oye, no es el Congreso el que debe elegir a los jueces del Tribunal Constitucional, ¿no? Y tendremos que esperar hasta el siguiente año para encontrar las mejores condiciones y tener un Congreso que sí tenga la capacidad de ejecutar lo que la ley dice, que hacer un proceso transparente, democrático, ¿no es cierto?, y que convoque a las mejores personalidades del mundo del derecho constitucional para sustituir a los 6 de los 7 jueces del TC. Claro. No es la mejor opción, pero capaz esa termina siendo la menos mala antes de tener un Tribunal Constitucional que simplemente pretenda cumplir un rol político y de una suerte de que los jueces que son elegidos terminen creyendo que le deben el favor a una bancada política o una coalición política que los ha hecho elegir en este proceso. Es un dilema en realidad bastante complicado, pero ¿cuál debe ser la opción? Me parece la opción es aquella que proteja lo avanzado en el Tribunal Constitucional, ¿no? Así es. Ahora, unas palabras finales, porque nos tenemos que ir, pero no puedo dejar de preguntarle por la Junta Nacional de Justicia, una gran batalla
dada por la sociedad, no solamente por el Estado, sino también por la sociedad, pero tener un sistema de elección de jueces y fiscales digno, ¿no? ¿Cómo evalúa estos primeros meses? Mira, yo evaluaría positivamente la Junta, ¿no? Es cierto que el problema de la pandemia, en fin, casi la paralizó cuatro meses, ¿no? Pero creo que en términos generales ha habido un proceso de reactivación interesante, importante, y me parece que la Junta ha tomado decisiones de qué asuntos son los prioritarios. Creo que esos asuntos prioritarios tienen que ver con tomar decisiones, no solamente cautelares, sino de fondo sobre algunos jueces y algunos fiscales de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos. Ese es el camino, me parece, que la Junta está diseñando. Es un camino que no tiene que durar mucho tiempo. Desde mi punto de vista, tendría que concluir en la destitución de estos jueces y de estos fiscales supremos, ¿no es cierto?, e inmediatamente entrar a una segunda fase que ya tiene que ver con el proceso de designación de jueces y fiscales de la Corte Suprema e igualmente de las Fiscalías Supremas. Ese papel me parece que es sumamente importante, es sumamente importante. ¿Cuál es el problema que se tiene que resolver, por ejemplo, en el tema de los cuellos blancos, ¿no? Decía, hace 2 años se reveló y estalló el problema y hemos tenido a integrantes prominentes de esa organización sentados en la Junta de Fiscales del Ministerio Público. Y, por lo tanto, ese problema tiene que ser resuelto ya, porque si no, me parece que no vamos a avanzar, ¿no? El paso siguiente que tiene que dar la Junta me parece que es el más complejo en términos de lo numérico, que es el proceso de designación. Y luego la tarea más rutinarias, pero a la vez no deja de ser compleja, que es el proceso de ratificaciones, ¿no? Que es una tarea más permanente. Pero la prioridad es lo que es, creo, a lo que se está dedicando en este momento la Junta, que es las decisiones sobre aquellos jueces, fiscales, o sea, entiende que la Junta está aplicando un criterio gradual, ¿no es cierto? Primero suspendo, después destituyo, pero parece, o sea, toda destitución, toda suspensión tiene un plazo, ¿no es cierto? Sí. 6 meses, y 6 meses en este contexto se pasan volando. Así es. Entonces, lo que estamos esperando son las destituciones administrativas, al margen de lo penal. Sí, claro. No, de hecho, lo primero va a ser lo administrativo, ¿no? Porque si bien es cierto, todos sabemos de que Inostroza, Tomás Galvez, Rodríguez Montesa, Chávarri, tienen procesos penales, pero es obvio que un proceso penal dura años. Es mucho más rápido el procedimiento administrativo, aun cuando haya tenido esa para de 3 o 4 meses. Creo que en los siguientes 2 meses, desde mi punto de vista, tendría que estar ya resuelta la situación. Por eso que tú dices, es decir, sería inconducente que termine la suspensión, el plazo de la suspensión de 6 meses y tengamos que retornar a las oficinas del Ministerio Público al señor Chávarri y al señor Tomás Galvez. Creo que la Junta es consciente de este problema y yo estoy convencido que en los próximos 2 meses la Junta ya tendría que tomar una decisión definitiva y por lo tanto decir, se resolvió el problema y pasar al paso siguiente, que es la elección de nuevos jueces de la Suprema y de nuevos fiscales de la Junta de Fiscales Supremos. Claro, que es el paso más importante. Además, en diciembre tenemos de nuevo elecciones, ¿no es cierto?, para la presidencia de la Corte Suprema. Así es. Esperemos que haya una rectificación, ¿no? Porque, digamos, sí, el señor Lecaros tiene unas conversaciones en estos audios que, digamos, no son muy dignas del presidente del Poder Judicial. Sin duda. Me parece que ahí no solamente por eso que es sumamente importante y me imagino que la Junta en algún momento va a tener que tomar una decisión sobre el actual presidente de la Corte Suprema y el presidente del Poder Judicial, sino también por el hecho de que tendría que encontrarse un juez con una vocación más de proyección del Poder Judicial hacia una sociedad en términos de construcción de un sistema de justicia que sea compatible con las prioridades que en este momento tiene el sistema judicial. Me refiero a la lucha contra la corrupción. Y ahí recuerdo un poco las declaraciones del señor Lecaros, digamos, no tan condescendientes con este proceso, más bien de crítica, tomando partido sobre los procesados, ¿no? Me parece que ese papel de quien es la cabeza del Poder Judicial es el menos adecuado en una circunstancia de esa naturaleza, ¿no? Antes de pedirlo, le voy a robar 2 minutos a la misa, pero hay un tema que está sobre la mesa, y es un tema de derechos humanos. Es un tema que va a regresar al Perú. Tal vez en este momento no sea urgente, pero va a ser muy importante después.
Y es el tema de los penales. Durante la pandemia se advirtió al Estado peruano desde muchos frentes, incluso desde la Iglesia Católica, la acción pastoral de la Iglesia en penales, de que venía un problema de mortandad, es decir, que iban a ocasionar, justamente por el hacinamiento de los penales, la muerte de reos en cárcel. Más de 200 muertos en cárcel hasta hoy, además de un número significativo de agentes penitenciarios que pasan de la docena, es el saldo de una política que no se quiso aplicar, y cuando se aplicó tarde, aparentemente, porque no tenemos toda la información, en los penales ya hay inmunidad de rebaño, entonces siguen prohibidas las visitas, pero ya se contagiaron todos entre ellos. ¿Esto puede llevar al Estado peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Y me parece que la sentencia del Tribunal Constitucional de hace un par de meses, que declaró que había un estado de cosas inconstitucionales, es como que el puente hacia el sistema interamericano, ¿no? Es correcto lo que dices. En realidad, en un determinado momento vimos que el Ejecutivo y el Congreso se estuvieron lanzando la pelota del problema, ¿no es cierto? Finalmente, el Ejecutivo se demoró de manera, yo diría, inexplicable en emitir una norma, que era la norma que desde la evaluación técnica iba a sacar aproximadamente unas 12 o 15 mil personas como producto de una política de deshacinamiento, pero hasta el día de hoy, Rosa María, yo no tengo conocimiento que uno haya salido como consecuencia de esa norma. Los que han salido básicamente son por indultos, por el pago de la reparación civil en el caso de los de omisión, asistencia familiar, y por algunas otras circunstancias, nada más. Por lo tanto, prácticamente el Estado ha renunciado a lo que estaba postulando hacer y se presentaba como la mejor alternativa. No lo quiso hacer el Congreso, el Ejecutivo lo promulgó, pero creo que, por ejemplo, ahí hay una responsabilidad desde mi punto de vista política del presidente del Poder Judicial. No ha dicho una sola palabra, y los procedimientos, le hemos estado haciendo un seguimiento a las resoluciones administrativas del Poder Judicial, y después de un mes recién se designaron los jueces que la ley creaba para evaluar los expedientes de los internos en los penales. Eso significa solamente una cosa: a nadie le interesa, ¿no es cierto? A nadie le interesa el deshacinamiento, y creen que es un problema que se va a resolver solo, cuando en realidad el tema de los penales no es un problema que resuelva. Alguien tiene que tomar decisiones. Hay un instrumento legal que en estos momentos, se podría decir, no se está aplicando. Así de simple, no se está aplicando. Y por lo tanto, el problema es el mismo al que teníamos al momento del inicio de la pandemia. Pero yendo a un caso más concreto, es decir, la Corte Interamericana puede ordenar al Estado peruano que procese penalmente a los responsables de toda esta mortandad en las cárceles del Perú. Mira, hay un primer pronunciamiento que hizo la Comisión Interamericana, ¿no? Una de las pocas cosas que la Comisión Interamericana ha hecho sobre la pandemia en relación a Perú fue justamente el tema de un pronunciamiento sobre las cárceles. ¿Eso qué significa? Que la Comisión estaría absolutamente dispuesta a iniciar una causa de investigación sobre la base de la Convención Americana. Sumado a eso, la declaración de la sentencia del Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana, si alguien presenta un caso específico, yo creo que el Perú tendría que estar sometido a una causa internacional. Y creo que por la inacción y por las graves consecuencias en cuanto a la violación de los derechos fundamentales de los internos, creo que ese caso tendría que llegar, yo diría, casi obligatoriamente a una decisión en contra a nivel del... Sí, pero lo más grave es que la Corte ordene juzgar a los responsables, al ministro de Justicia, al presidente del Poder Judicial y al presidente de la República. En 10 años tendríamos a Martín Vizcarra sentado respondiendo a una acusación, porque sus declaraciones fueron además terribles. Salió a decir que querían excarcelar, ¿no es cierto?, a los violadores, a los homicidas, y que eran una especie de, a los narcotraficantes, ¿no? Y ese no era el plan. No era. De hecho, no era. Pero, ¿podría ser llevado a la justicia? Mira, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos que hay muchos amparos y muchos habeas corpus de internos que justamente han reclamado esta circunstancia, ¿no? Hasta donde tengo conocimiento son muy pocos. En realidad, de las acciones constitucionales, me parece que los únicos que han salido victoriosos son los que han estado vinculados a los temas de lavado de activos y de corrupción. Ha habido ahí dos respuestas del sistema de justicia: a favor
de aquellos que están comprometidos con estos delitos graves y en contra a los que están comprometidos con delitos comunes. Ese tipo de circunstancias no solamente muestra una discriminación del sistema judicial, sino muestran la posibilidad de que eso llegue a un tribunal constitucional que ya tiene una posición absolutamente clara, y de ahí el paso siguiente a un sistema de justicia internacional me parece que es casi... María. Sería muy bien. Nos tenemos que despedir. Yo sé, Abel, porque hoy día tenemos misa, pero es importante mencionarlo para que no se diga dentro de 10 años que no lo explicamos en su momento. Yo lo dije desde el primer día. Esto es causa ante la Corte Interamericana, que se cuide el presidente de la República porque puede ser llevado a la justicia por esto. Es bien grave, pero en fin, nadie nos hace caso normalmente, así que bueno, si en 10 años nos preguntan, habremos dicho que lo advertimos en su oportunidad. Si es que estamos vivos en 10 años, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Pérez por estar con nosotros. Sí, Rosa María, muchas gracias. A ver, gracias, nos vamos doctor. con el padre Luis Enrique. Nos vamos, Rosa María, sí. Listo para la misa del Señor de la Justicia. Así es, solamente decir, me preguntan por los... Ayer Monseñor Barreto presentó los 266 proyectos que tiene la iglesia. Me preguntan dónde se puede saber. Bueno, no los han mencionado uno por uno, solamente los dos de la conferencia episcopal, que es Respira Perú y Dale de Comer, ¿no? Pero el resto son en las parroquias, ¿no? Exacto. En las parroquias, apoyar a las parroquias. Católicas, no católicas, usted no pisa una iglesia hace 1000 años, no importa. Acérquese a su parroquia y pregunte qué actividades tienen para ayudar en la pandemia. Y le van a decir, mire, nosotros tal vez no, pero la parroquia al costado está haciendo el comedor y nosotros estamos apoyando. Y ahí se puede conectar. Y otra cosa, Abel, me estaba olvidando. Hay una persona que me ha escrito, y parece que son varias, que quieren colaborar con Monseñor Barreto. Yo les he dicho que en la página web de nosotros están las cuentas para colaborar con Huancayo y con otras iniciativas. Podríamos volver a poner los banners en la página web de todas las iniciativas que tiene la iglesia para que podamos ayudar a todos los que quieren ayudar. Así es, con gusto. Y también acá nosotros tenemos obras, ¿no? Tenemos la Casa San Martín de Porres, que está dando y enviando víveres, y el Hospital de la Caridad de San Martín de Porres, que está atendiendo a mucha gente que necesita ayuda, y están los médicos con telemedicina. No haríamos nuestras obras, pero la familia dominica tiene muchas obras también, y sabemos del esfuerzo inmenso que vienen realizando desde el día 1, porque ya el comedor que se tenía no se puede abrir, pero sí se pueden entregar los víveres. Entonces estamos entregando toda la semana para que puedan comer. Estamos hablando de gente muy mayor, sobre todo en el Cercado de Lima. Y el pequeño hospital que tenemos, que es un policlínico de segundo nivel de atención, no tiene hospitalización, pero sí tiene atención médica, y se está brindando atención médica en el Cercado de Lima. Todo esto es gratuito, pero se solventa con el esfuerzo de toda la sociedad. Sí tenemos esa obra y sí seguimos dándole de comer a la gente. A mí me preguntan, ¿ustedes qué hacen? No vamos a sacar una trompeta, ¿no? Pero sí decir que hay forma de ayudar también a las obras dominicas que tienen mucha presencia en el Perú y necesitamos muchísima ayuda, por supuesto que necesitamos, y en estos tiempos más que nunca. Así que nada, a organizarse, Abel, a organizarse. A organizarse, todos tenemos que organizar. Después del discurso de ayer, a organizarnos, no nos queda otra. No nos queda otra. Y sí, poner todas las obras que ha señalado Monseñor Barreto, como dice, nosotros somos un gran río donde entran todos estos ríos chiquitos. Bueno, usted súmese a un río chiquito, porque ese río va a llegar a alguien que puede detener su contagio y salvar vidas. Muy bien, Abel. Cuídate mucho, María. Nos vamos con el padre Luis Enrique Ramírez, que nos está esperando en la Basílica, y pedimos al Señor de la Justicia nos proteja. Cuídense mucho. Chau, chau. Feliz fin de semana. Gracias. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.